En este vídeo os voy a enseñar a preparar unos deliciosos bizcochos de soletilla. Estos bizcochos son súper esponjosos y se usan en postres como el tiramisú o la charlota. Es una receta que queda deliciosa y que los tenemos preparados en poco más de 15 minutos. Pues si quieres saber cómo he preparado estos deliciosos bizcochos de soletilla, te invito a que te quedes a ver el vídeo. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Con la cantidad que os doy os salen aproximadamente unos 20 bizcochos. Y os recuerdo como siempre que la lista de ingredientes también os la voy a dejar en la cajita de información. Vamos a comenzar tamizando la harina para tenerla ya preparada. Este paso es importante para luego evitar que nos queden grumos de harina en la mezcla. Junto con la harina vamos a tamizar el almidón de patata. Si no encontráis este ingrediente lo podéis sustituir o bien por harina de arroz o por maicena. Y una vez tengamos ambas cosas tamizadas, las vamos a reservar de nuevo en el bol. Ahora vamos a comenzar a montar las claras. Las vamos a poner en el bol de la batidora junto con el vinagre o el zumo de limón. Y ponemos también el pellizco de sal. Vamos a añadir también un poquito del azúcar que usaremos para la receta, como una cucharada aproximadamente. Y comenzaremos a batir a la velocidad más lenta que nos permita la batidora. La base de estos bizcochos es un merengue francés. Para prepararlo correctamente os sugiero que vayáis a ver el vídeo donde os explico todos los trucos y consejos. Cuando veamos que la superficie de las claras se ha llenado de pequeñas burbujitas, subimos la velocidad de nuestra batidora a media potencia y vamos a incorporar el azúcar. Vamos a añadirlo de poco en poco y en forma de lluvia y vamos a reservar un poquito para después. Y vamos a continuar batiendo hasta que veamos que empieza a coger un poquito de cuerpo el merengue. Para saber que ha cogido la consistencia que necesitamos, parar la máquina. Coged un poco de merengue con las varillas y dejadlo caer. Como veis ya forma dibujos, pues este es el punto que necesitamos. Vamos a continuar batiendo a la misma velocidad y vamos a añadir el poquito de azúcar que nos quedaba. Subimos la velocidad de nuestra batidora al máximo y vamos a batir durante 2 minutos hasta que obtengamos un merengue francés bien firme. Y si os está gustando esta receta, no os olvidéis dejarme un like en este vídeo. Así me ayudáis a saber si os gustan las recetas que os hago. Cuando llevéis un par de minutos batiendo, veréis como vuestro merengue ya está bien firme. Dejamos de batir y como podéis ver ha quedado perfectamente montado. Estos bizcochos no llevan ningún tipo de levadura, así que el truco para que nos queden bien esponjosos está en que nos quede el merengue así de bien montado. Según acabéis de prepararlo, tenéis que seguir con la receta, ya que este merengue se baja muy rápido. Batimos ligeramente las yemas con un tenedor y se las vamos a agregar al merengue. En este punto también añadiríamos la ralladura de limón. A mí se me pasó por completo echársela y me di cuenta cuando ya era tarde, pero yo os aviso para que vosotros se la añadáis. Y con unas varillas y movimientos envolventes vamos a ir incorporando poco a poco la yema de huevo. Cuando la tengamos vamos a empezar a incorporar la harina. Lo haremos en 3 partes. Y de igual manera que hemos hecho con la yema de huevo, incorporaremos la harina. Poco a poco y con movimientos envolventes para evitar no bajar el batido del merengue. Y vamos a continuar así hasta que tengamos toda la harina bien incorporada. Os recomiendo que con las varillas toquéis muy bien siempre el fondo del bol, porque es donde siempre se acaban quedando los restos de harina. Cuando ya hemos acabado de incorporar toda la harina con las varillas, con una lengua repostera vamos a repasar muy bien todas las paredes del bol para comprobar que está todo perfectamente integrado. La consistencia final de la masa, como veis, es muy cremosa y aireada, y al cogerla con la espátula vemos cómo le cuesta caer y tiene bastante consistencia. Si nos hubiéramos pasado a la hora de mezclar la harina, tendríais una masa mucho más ligera y que a la hora de formar los bizcochos no mantendrían la forma. Pues en cuanto la tengáis inmediatamente la vamos a meter en una manga pastelera a la que yo le he puesto una boquilla redonda. Si no tenéis boquilla directamente lo podéis hacer con la manga cortando un trocito. Antes de comenzar a formar los bizcochos vamos a precalentar nuestro horno a 180 grados. Cogemos una bandeja de horno que cubriremos con papel de hornear. Y para que trabajemos mejor y no se nos mueva el papel vamos a poner unos puntos de la masa en la bandeja. Esto nos ayudará, como os digo, a trabajar mejor a la hora de formar los bizcochos y luego en el horno el papel no se nos volará. Para hacer las soletillas es tan sencillo como ir formando bastones de unos 12 centímetros de largo. Para cortar la masa bastará con que hagáis un leve movimiento con la manga hacia arriba.
Al formarlos tenéis que dejar una distancia de unos 3 centímetros entre un bizcocho y el otro, ya que en el horno doblan su volumen y crecen a lo ancho. Una vez los hayáis formado todos, colocamos el azúcar glass sobre un colador y vamos a espolvorear todos los bizcochos por encima. Después los dejamos reposar y en apenas un minuto veremos cómo la masa ha absorbido todo el azúcar. Pues ahora los volveremos otra vez a espolvorear por segunda vez. Este azúcar que le ponemos por encima es lo que hace que quede esa capita crujiente por encima que está tan rica. Y ahora toca llevarlos al horno. Los vamos a hornear durante 10 minutos a 180 grados. Sabréis que están bien cocidos cuando por la parte de abajo se empiecen a agrietar un poquito. En cuanto los tengáis ya los podéis sacar del horno. No os recomiendo que los doréis demasiado, ya que si no luego se os van a quedar muy secos. Los dejáis enfriar unos minutos para poderlos despegar bien del papel y que no se os rompan y ya los tenéis listos. Y como quiero que veáis lo tierno y esponjosos que quedan por dentro, os voy a abrir uno. Si nunca habéis probado hacer estos bizcochos caseros en casa, estoy segura de que esta receta os va a encantar. Y la mejor manera de conservarlos es que los dejéis pegados en el mismo papel. Yo lo que hago es que corto los bizcochos individualmente y luego los guardo en un tupper que sea bien grande para que os queden todos bien estiraditos. Pues si te ha gustado esta receta, no te olvides de suscribirte al canal. Recuerda activar la campanita para estar al día de todos los vídeos que subo. Y yo por hoy ya me despido, pero recordar que nos vemos en unos días con nuevas recetas.